nuestro comité de evaluaciones, nuestro comité académico internacional enfocaron y agruparon este grupo de personas magníficos en un solo bloque. Ese bloque habla de algo muy hermoso, de los sentimientos, el dolor del alma, el dolor del cuerpo, y que verdaderamente uno como expresa como médico o como especialista esos dolores, cómo lo interpreta un paciente al frente de nosotros y cómo debemos nosotros afrontarlos como médicos para poderlo llevar a un adecuado resolución. Vuelvo y les hago la pregunta. Creo que, por ejemplo, el dolor y la medicina regenerativa, ¿será que van de la mano? ¿Hoy irán de la mano? Doctores, ¿quién me quiere ayudar con esa respuesta? ¿Creen que el dolor y la medicina regenerativa sí van de la mano o no tiene nada que ver esas dos ciencias? ¿Quién me ayuda? Pues mi opinión muy particular es que el dolor y la medicina regenerativa sí se llevan de la mano, ya que la medicina regenerativa, en mi opinión, es la propia del cuerpo humano. Cuando estamos presentes ante algún tipo de situación, ya sea personal, laboral, el cuerpo responde de alguna manera, ya sea positiva o negativa, generando respuestas positivas o negativas de acuerdo a, y por lo tanto genera enfermedades, genera dolor. Dolores de muchas maneras, dolor emocional, dolor espiritual, como lo decían algunos de los doctores, y esto causa algún desarrollo de algún tipo de enfermedad. Entonces, el cuerpo humano, así como se enferma, también tiene la gran propiedad de curarse y de autorregenerarse. Hace 9 años empezamos con un enfoque innovador. Un enfoque innovador que decíamos y tuvimos bastantes controversias. ¿Qué tiene que ver la medicina del dolor, cuidado paliativo? El cuidado paliativo, cuando a uno le dicen su familiar está en cuidados paliativos, ¿qué nos tocan? Las emociones. Doctora Verónica, ¿usted piensa que el dolor, la medicina regenerativa y le involucro las emociones tienen algo que ver? Una investigación que hicimos en el Departamento de Psicología Médica reveló que los pacientes que tenían algún tipo de fe, que trabajaban su espiritualidad, sus tratamientos, la adherencia a los tratamientos, pero el resultado de los tratamientos iba mejor. Nosotros somos cuerpo y alma. A mí me encantó el nombre del bloque en el que me tocó estar. Tú nos quieres decir que el que tiene sentimientos, el médico que también proyecta esos sentimientos con el paciente, el médico y el familiar de ese paciente que proyecta los sentimientos, entre más positivos sean, mejor es el resultado. De eso se trata un poco lo que trataba de decir hoy, de cómo imitamos nosotros los sentimientos del otro. Somos reflejos, esas son las neuronas espejo. Y si yo la llevo a un pasado de 3 años donde hubo un caos, una pandemia horrible, y le cuento que yo, como médico especialista al lado de unas clínicas grandes, encontré una apatía y unas estadísticas monstruosas diciendo que la gran mayoría de nuestros colegas y de nuestros pacientes fallecieron por esa falta de emociones. ¿Usted ha leído algo acerca de eso? De la pandemia voy a decir 2 cosas, doctor. Primero, que una de las cosas buenas que tuvo fue poner la salud mental arriba de la mesa. Exacto. Nunca tuve tanta solicitud de entrevistas y para hablar como en la pandemia. Exacto. Le empezamos a prestar atención. Y en segundo lugar, me tocó atender, formé parte del comité de crisis de la pandemia de mi país y me tocó atender a los médicos intensivistas. Un perfil de médico duro que nunca iba al psicólogo médico, pero la medicina que había estudiado no le servía para salvar los pacientes que se le morían.
y ahí entraron en burnout, que sé que un colega va a hablar en otro momento del tema. Exacto. La idea es lo que trato de llevar a este debate, que están un poco callados ustedes, y esto es una mesa redonda, y ustedes son también profesionales que les estoy enfocando e incentivando a que aprovechen a estos doctores. Porque a mí se me han acabado muchas opciones terapéuticas en el momento de la consulta. Y me ha tocado decirlo en unas épocas muy cercanas, qué pena, pero la medicina basada en la evidencia que yo represento y la literatura internacional que me muestra, no tiene solución para usted. Pero la medicina integrativa y la medicina herbolaria, la macrobiota, nos muestra otro camino. Cuando llega alguien y me dice, doctor, yo encontré la solución en la forma de un tratamiento fitoterapéutico. Doctor Melvin, usted ha escrito y nos ha dedicado su vida a mostrarnos esa curación por intermedio de la medicina de las plantas, la medicina herbolaria. Lo he visto en debates académicos, inclusive en noticieros y en televisión, hablando a veces de mitos del dolor. Y hoy nos trajo que el cannabis a nivel comercial no era toda la panacea que nos quieren mostrar. ¿Qué nos amplías un poquito hablando de dolor, medicina regenerativa, emociones y ahora la medicina basada en las plantas, la herbolaria, la fitoterapéutica? Bueno, definitivamente en las plantas medicinales nosotros podemos encontrar solución o alivio a muchos problemas de salud. Las plantas medicinales son alimentos que Dios dispuso en la tierra para nuestro beneficio, pero siempre es sumamente importante utilizarlas de una manera correcta. Hemos tenido pacientes en la clínica que a veces me dicen, tengo un dolor en una articulación. Te voy a poner un ejemplo, y por ejemplo utilizo anticoagulantes. Estoy tomando ginkgo biloba y yo le digo, bueno, él actúa como antiinflamatorio, pero en tu caso no lo puedes utilizar, ¿verdad? Puede ser altamente peligroso. Las plantas medicinales aportan a nuestra vida sanación, entendiendo que sanación no es simplemente erradicar una enfermedad de un cuerpo, sino que sanación también es brindarle calidad de vida a un paciente, brindarle alivio. Muchas veces la medicina que solicita siempre un paper para poder demostrar algo, como usted mencionó, llega un punto que no le tiene más solución a ese paciente y le dice, ya no podemos hacer más nada. Por ejemplo, pasa con los pacientes de cáncer. Y si yo le digo, Melvin, que tocar a nosotros, los médicos, por ejemplo, yo soy un médico especialista en ortopedia, y tocar un tema un poco ancestral es a veces poner el dedo en la llaga. Claro, porque no te están mostrando un paper, pero sin embargo podemos aplicar esa medicina que dejaron nuestros ancestros y podemos verlo en el paciente. No tenemos tal vez el papel, pero lo vemos en el paciente te lo va a decir, siento este alivio, o sea, me siento bien. Experiencia. Claro. Doctor Sebastián, ¿cómo se adquiere la evidencia? Yo creo que hay algo muy positivo y me parece que es un mensaje también positivo para todos en cuanto a la frustración que existe con los resultados para la mayoría de las personas que hemos tratado pacientes. Y es que vamos hacia una dirección en la que vamos a fusionar en parte esta medicina más tradicional sin tanta evidencia y la medicina basada en evidencia. Y lo vemos también en las últimas décadas en cómo se giró el interés de los estudios, donde vemos más estudios sobre microbiota, vemos más estudios sobre el impacto de los neurotransmisores en el cerebro. Vemos estudios que buscan fusionar estos dos mundos, digamos, dentro de lo que es la evidencia, dándonos una evidencia que no es por ahí una evidencia tipo A enorme, no es un Framingham, pero no deja de ser algo útil
que empiece a orientarnos en una dirección de estudio, en una dirección de herramientas que podemos utilizar, en herramientas que fueron más innovadoras, como los estudios genéticos, la microbiota, terapéuticas que puedan ser biológicas antes de enfocarnos en, por ahí, un tratamiento con antidepresivos para ver si no hay un obstáculo físico a ese tipo de sintomatologías. Y yo creo que esa es una buena dirección, porque vamos a tener lo mejor de la parte más tradicional, con evidencia y seguridad en el uso, que van a ayudarnos a aplicar estas herramientas a escala, que siempre es la dificultad, porque todos nosotros, si atendemos pacientes, atendemos uno a uno, y sabemos que la demanda es infinita y no damos abasto. ¿Y por qué un emergenciólogo está dentro de un bloque temático tan diverso? ¿Por qué creen ustedes que el doctor Pérez estaba ahí defendiendo la emergenciología? El cuidado en una conferencia de dolor, en una parte de medicina regenerativa. Y pusieron atención donde él dijo, este es el futuro, esta es la parte inicial de todo lo que es la seguridad social y el enfoque de lo que es la emergencia en seguridad social actual. Porque ¿por dónde entra el paciente cuando tiene dolor? Por emergencias. Urgencias, ¿cierto, mi doctor Pérez, o entra por otro lado? Primero, al hospital, el paciente llega y lo ve el médico de urgencias. Me refiero a un dolor agudo, un dolor intenso, un dolor no crónico, llamémoslo así, que entraría por consulta externa. Esa fue la primera pregunta que hicimos iniciando este congreso para dinamizar, porque los temas todos han sido, son y serán interesantes. Pero recordemos todos, aún aquí compartiendo en este magno evento, si ocurriese alguna eventualidad y tuviéramos que atender a alguno de nuestros colegas, ¿a dónde lo llevaríamos? Al centro de salud. Cuando lo llevemos al centro de salud, el área que vamos a buscar es la sala de emergencia. Pero cuando lleguemos allí, no nos van a preguntar por microbiota, no nos van a preguntar por herbolaria, nos van a preguntar, lo primero es, ¿tiene seguro de salud? Y segundo, ahí es donde vamos, el seguro de salud cubre eso, porque todos estamos hablando, diciendo temas científicos con evidencias reales, pero también tenemos que irnos reorganizando. Algo que me gustó para culminar aquí, me enviaron un mensaje, en mi país ya está comenzando a resolverse el asunto de los códigos para los prestadores de salud en la emergencia, que yo le había mencionado, el famoso código sombrilla que llega por el centro de salud. Esperemos que culminemos con éxito y que eso se dé a nivel universal y que las ARS den cobertura, porque aquí he visto yo incluso hasta tratamientos interesantes, que serían bueno algunos aplicarlo en sala de emergencia. Bueno, y ahora pasemos un poquito la página, quitémonos de urgencias, quitémonos de todo. Soy un médico reconstructivo, ortopedista, cansón, y me fui de puro desprogramado a una junta médico-quirúrgica donde íbamos a discutir el caso de que un niño tuvo un osteosarcoma y una amputación del miembro, o estamos entre una amputación de miembro o una reconstrucción masiva, pero si le colocamos un injerto de cadáver o si hacemos algo más audaz, como ahorita muchos tildan a la medicina regenerativa, inclusive entes de control grandes, gigantes a nivel del mundo, llamémoslos americanas, europeas, no hablemos de nombres, porque estamos en 56 países, muchos ojos, muchos oídos, y no hay que tocar un poquito la parte gubernamental. En eso los médicos nos cuidamos mucho. ¿Y qué tal que, doctora, doctora Iglesias, usted cree que algún día llegaremos a imprimir, o a que le ayude aquí el doctor José Luis, imprimir un fémur completo, colocárselo? ¿O será que ya lo estamos haciendo? ¿O será que todavía estamos un poco pensando en un futuro fantástico, como nos dicen a nosotros? Yo pienso que estamos en la parte en donde ya son proyectos multidisciplinarios, donde muchas
áreas. se están- Multidisciplinarios te refieres a los que tienes al lado, ¿cierto? Claro. Muy bien. y Y compañerismo. multimodales quiere Ujú. decir lo que está al lado. Claro. Muy bien. Entonces, y la innovación tecnológica corre a un ritmo muy acelerado, entonces ya estamos en eso y aparte poniendo todo el corazón con nuestro principal objetivo, que es el paciente, es alcanzable. Y va a ser alcanzable muy pronto. Si ustedes se dan cuenta, allá están imprimiendo órganos, tejidos, corazón, orejas. Y en mi época, hace 30 años, tenía un profesor que él a los niños les implantaba, les reconstruía una orejita. Yo creo que si estuviera vivo en este momento estaría fascinado con la medicina regenerativa, con una impresión 3D de una orejita, Sí, así ¿cierto? es. Claro. Pero a él no lo tildarían de locos, ¿cierto? También. ¿O será que sí lo tildan de loco a él, doctor, hace 30 años? Hace 30 años sí, no, estás investigando, pero ahorita nosotros estamos haciendo algo que le estamos cambiando el chip al mundo. CISDED está cambiándole el chip al mundo. Ya vemos en congresos nacionales e internacionales específicos de cada área o de cada disciplina, ya que están tocando temas de medicina regenerativa, y ya son muy pocos los que se paran y dicen, qué pena, usted está jugando con los pacientes, o está adivinando, o usted está haciendo brujería, ¿qué es eso? Ya muy pocos. ¿Por qué? Porque ya se levantan con recelo y antes, al contrario, están llevando a una investigación. ¿Y por qué un odontólogo, por qué una persona que trabaja en cavidad oral o en todo lo que refiere al dolor maxilofacial y ortopédico está involucrado en un congreso como este? ¿Quién me puede contestar? ¿Doctor o doctora? Bueno, yo creo que la respuesta es obvia en el sentido de que es una estructura que está incluida dentro del sistema general del individuo. Pero es que esto va más allá, es decir, pasamos de la concepción biologista a querer entender al individuo como un ente mucho más complejo y elaborado, que lleva emociones y que detrás de esas emociones también lleva resultados. Exacto. ¿Quién ha tenido un afta, alias llaga en Colombia, en la boca? Duele, ¿no? Ay, cuando uno se come su empanadita o su cosita con sal, brinca uno del dolor. Imagínense una patología más profunda, más, llamémoslo así, que influye no solamente en el dolor físico del paciente, llámese infante o adulto, sino también el dolor incapacitante y imposible de poder resolver de un familiar llevando a ese niño a una consulta. Ese dolor se manifiesta en todos los lados, y cuando llegan, lo primero que hacen cuando ya se le retira el tumor, ya se diagnostica el tumor, ¿en qué pensamos ahora? En la reconstrucción. ¿Y la reconstrucción cómo se basa? ¿En qué? En la medicina regenerativa. ¿Y la medicina regenerativa en qué lleva? A la belleza. ¿Cierto, doctora? ¿O estoy equivocado? Bueno, entendiendo que la belleza tiene que ver con una condición de salud y tiene que ver con el bienestar físico, emocional y cómo nos sentimos socialmente. Entonces, yo creo que proyectamos la belleza desde ese aspecto, ¿ya? Y agradezco a CISDED, y bueno, la verdad es que hoy día vemos que la mayoría de los congresos y las actividades de educación médica continua que se hacen tienen que tener este enfoque multidisciplinario, donde realmente uno pueda ver que la base de cualquier tipo de patología o enfermedad que nos pueda llegar al paciente no es solamente la sintomatología o el diagnóstico o el nombre que le podamos poner, sino que va mucho más allá, y que hay que tener esa mirada multidimensional donde podamos colaborar
todos los colegas, porque probablemente yo no le voy a poder solucionar todos los aspectos que pueda tener esta persona que vino a verme, y que podamos trabajar en equipos que sean multidisciplinarios, donde podamos generar entonces eso, una regeneración, y que el paciente entonces se sienta vital y podamos lograrle esa calidad de vida que todos soñamos, ¿verdad? Y lo decía el Lancet, que bueno, no lo puse acá en la publicación, pero ya hace unos años el Lancet hizo una publicación que en la universidad de nuestra formación como médico deberíamos ya tener formación en medicina de la longevidad, que justamente es esto, es todo lo que estamos haciendo acá, es cómo podemos prevenir, ¿cierto? Y cómo podemos predecir, ¿cierto?, la aparición de enfermedades para entonces justamente prevenirla, en definitiva. Y con tiempo, como decía el doctor, me gustó muchísimo la presentación del doctor, porque yo creo que el tiempo, en su justa medida, nos pone a cada uno en su momento, y si hacemos las cosas como corresponde, realmente vamos a tener los resultados que corresponde. Siempre con equipos multidisciplinarios. Para mí eso es súper importante. La unión hace la fuerza. Bienvenidos a CISDED. Muchísimas gracias.